buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo a una nueva emisión de Futuro Regional, el programa que conduce Rubén Sauro. Estamos aquí en vivo y en directo desde los estudios de televisión regional en la ciudad de Rosario. Hoy es miércoles, día de la Mesa de la Seguridad. Estamos con los doctores Adrián Ruiz y Rodrigo Masuccini. ¿Qué tal, Adrián? ¿Qué tal, Hernán? Rodrigo, muy buenas tardes. ¿El calor? Está mejor que ayer. Mejor que ayer, me alegro muchísimo. Adrián, hay esta noche en el Colegio de Abogados una muy interesante conferencia. Quisiera que le explicaras a nuestra audiencia quién es el relator y en qué consiste. Bueno, el Instituto de Derecho Político organiza esta noche una jornada con 3 prestigiosos abogados. Uno que la comunidad jurídica lo conocemos mucho, pero por ahí no es tan conocido en la comunidad en general, que el doctor Elizondo. Está acompañado también por el doctor Fabio Procaslo y el doctor Jorge Ripani, en la cual van a hablar del caso Nisman. Y le han puesto una palabra que a mí me interesa, claves. Es muy interesante que vayamos, escuchemos y debatamos con estas personas que saben del tema. Creo que después se sacarán conclusiones y es una forma, una apertura y de algo distinto que no se discute en los medios. En los medios estamos discutiendo si la modelo o qué cosas usaban con la modelo, es decir, nos vamos por una tangente y no vamos al punto principal, que es a discutir y debatir el dinero que se maneja en inteligencia y en las estructuras judiciales, cómo se gasta, y desde ya creo que se considera que se está gastando mal. Adrián, a propósito del caso Nisman, han aparecido algunas fotos últimamente, pues yo las vi por Facebook, donde se lo ve al doctor Nisman rodeado de hermosas mujeres, jóvenes, ellas muy bonitas, en un supuestamente boliche bailable muy importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿No es un golpe demasiado bajo? Porque Nisman ya a esta altura de los acontecimientos no se puede defender. ¿Por qué hay que acudir a semejantes golpes bajos? ¿Se quiere desviar la atención? Creo que es una asociación de golpes bajos después de la muerte de Nisman, desde varios bandos, en la cual que están especulando políticamente qué van a hacer cómo pueden usufructuar esta muerte. Desde ya, si bien considero golpes bajos, lo que sí es interesante, y vuelvo al mismo punto, hay que empezar a discutir cómo un fiscal tiene ese nivel de vida que no se condice con su sueldo, si tiene alguna relación con alguna agencia que se paga sobresueldo y no han sido esos sobresueldos blanqueados o sujeto a auditoría, y lo más grave, si hay un fiscal de la Nación que estaba siendo rentado por alguna potencia extranjera, y eso sería gravísimo. Después, por lo demás, si es simplemente por una cuestión personal o atacan la vida personal, creo que es totalmente repudiable, aunque algunas cuestiones personales pueden originar una nueva investigación para saber cómo una persona que tiene un muy buen sueldo, igualmente con ese buen sueldo no puede llevar un tren de vida, varios viajes al exterior, en lugares caros, con acompañantes que en el mundillo aparentemente no es económico estar con estas personas. Por lo tanto, acá me interesa saber cómo se gasta el dinero, porque acá hay 20 años que tenemos una investigación de la AMIA y realmente no hemos logrado buenos resultados, al contrario. Me parece que la auditoría se tiene que hacer, no solamente una auditoría económica, sino también una auditoría de trabajo. Pobres las familias de las que estaban en la AMIA, los fallecidos en la AMIA, heridos, todo aquel que haya aprendido a ser querido, en una investigación que generalmente vuelve a cero. Muy claro. Rodrigo, si querés hacer alguna acotación. Algo muy breve. Me parece que es mucho más interesante el señor Natalio Alberto Nisman que el doctor Nisman. Entiendo, mucho más interesante su vida privada que su vida pública. Creo que es olvidable, mejor olvidarla, y sus amigos tendrían que hacer un manto de piedad, y la vida privada creo que mal, no, debe haber sido lindo ser amigo de Nisman. Me imagino. A propósito del tema del espionaje, el diario Perfil, a través de su revista, publicó este fin de semana quiénes son los nuevos agentes militantes de la Agencia Federal de Inteligencia. Se trata de 138 miembros de la Cámpora, funcionarios y concejales que se sumaron a las filas de la nueva CIDE. Inmediatamente me vino a la memoria aquel programa del año 94-95 aproximadamente, donde era ministro... 2003. 2003, perdón, en la época de Néstor Kirchner, donde era ministro Gustavo Vélez,
el programa con Mariano Grondona, Vélez se consideraba hackeado por Jaime Estiuso y dio a conocer su identidad poniendo delante de la cámara de televisión una foto de Jaime Estiuso, y eso le costó su carrera política, su exilio, etcétera, etcétera. Yo quisiera saber si hay algún vínculo entre ese hecho de Vélez y esto. Sí, nada más que esto me parece aún más terrible, porque es una especulación política electoral, porque vamos a suponer que a este gobierno no le gusta, que los militantes de cierta agrupación política le parezcan deleznables, traidores a la patria, dignos del paredón de fusilamiento. Pero son nuestros agentes de inteligencia. Y vamos a suponer que dentro de 4 años gane otra tendencia política diferente, que también tenga sus agentes y venga otro diario, o el mismo, a decir, estos son nuestros agentes de inteligencia. ¿Cómo vamos a construir un aparato de inteligencia, la inteligencia de seguridad, tener el conocimiento previo de las acciones de un objetivo, de un posible adversario, tanto interno como externo? ¿Cómo el Estado argentino va a poder avanzar en esas investigaciones o en ese conocimiento si todos sus agentes son blanqueados y expuestos? ¿Y quién se va a ofrecer a ser agente de inteligencia el día de mañana? Es peligrosísimo, es poco serio, estas cosas son de Estado. Yo ni leí la lista, pero me parece que es muy peligroso. No vamos a hacer como hizo un día hace muchos años el batallón 601 de inteligencia del Ejército, que le mandó la carta de despido a un famoso dirigente de la izquierda neuquina. Claro. Esas cosas no se hacen porque perdemos la seriedad y la garantía que el gobernante, el estadista, esté bien informado. Rodrigo, y también me gustaría escuchar tu opinión, Adrián. Evidentemente, este furioso antikirchnerismo que pulula en el ambiente está muy cerca ya de generar antiargentinismo, por decirlo de alguna manera bastante coloquial. Hay una exacerbación de los sentimientos políticos que algunos son sinceros. Por ejemplo, hay mucha gente que va a manifestaciones, a las marchas, y creo que es el legítimo reclamo de un sector de la sociedad, que uno puede compartir o no, pero me parece legítimo. Sin perjuicio que la verdadera encuesta son las urnas. Y hay otra gente que me parece que más un legítimo reclamo ha quedado afuera de algunos negocios que quiere reconquistar. Y no solamente eso, Argentina es parte de un continente, un hemisferio, como dicen Estados Unidos, que se debate entre dos fuerzas contradictorias, las que quieren atarnos a la potencia en decadencia y un grupo que algunos quieren una cierta independencia dentro de nuestro mundo moderno o un acercamiento con la nueva potencia reinante que es China. ¿Alguna opinión, Adrián? ¿Alguna reflexión? No, creo que lo mejor que puede pasar es que lo más rápido pasen estas elecciones, tratar de eliminar esa grieta. Va a ser muy difícil. Nos paramos con un Boca River, un Central y Newell, y eso es peligroso. Nosotros tenemos que defender cuestiones de Estado. Inteligencia es una cuestión de Estado. ¿Qué se hace con el dinero que se gasta? También es una cuestión de Estado. Y esto va a repercutir en el futuro. Por lo tanto, más allá de que ciertas personas o ciertos grupos no nos gustan, creo que ante todo tenemos que imponer un proyecto de país. Y un proyecto de país que crezca, un proyecto de país independiente, un proyecto de país soberano, en las cuales ni políticos, ni fiscales, ni ningún funcionario sea impuesto por potencias extranjeras. Pero el problema, Rodrigo, es que no hay un proyecto de país, hay dos proyectos de país, a mi modesto entender, que son antagónicos. Entonces, si hay dos proyectos de país antagónicos, hay dos proyectos de sistema de espías también antagónicos. Todo es antagónico, es el gran problema que se debate la República Argentina desde el año 30 a la fecha. O sea, dos proyectos económicos, o antes, pero eclosionó con la destrucción del viejo orden político-económico que fue exitoso durante 50 años. Como Argentina nunca más pudo volver a encontrar ese orden, un acuerdo común, eso explica nuestro retroceso y decadencia, porque mientras países como Brasil o Chile, con todos sus defectos, han avanzado, encontrando un camino, bueno o malo, pero uno, nosotros nos debatimos hace 80 años entre dos proyectos. Hasta que no triunfe uno, estaremos en problemas. Yo, Adrián, sinceramente no pensé que a esta altura del siglo XXI en la Argentina se iba a utilizar tan maquiavélicamente la muerte de un fiscal. ¿A vos te sorprende, te llama la atención? Bueno, sorprender no, realmente es triste, pero hay que estar preparado porque ha pasado en varias oportunidades. Y hay muertes que fueron muy importantes y ni siquiera pasaron totalmente desapercibidos. Hemos hablado del caso de Elena Holmer, que ha sido tan importante. Claro. Hemos hablado de cómo se han utilizado algunos hitos políticos o de sublevación para
a favorecer a un determinado candidato. Es decir, el poder, estar en el poder, y el que no se quiere ir está dispuesto a cualquier cosa para sostenerlo, y el que quiere tomar el poder está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegarlo. Y esto es lo que tenemos que nosotros en una vida democrática y en una vida de consenso, porque hay una palabra que es muy importante, que es consenso, tenemos que tratar de erradicar, imponer el consenso. En política se construye discutiendo, debatiendo. Si yo considero que es mi enemigo, no puedo hacer una política democrática, porque el enemigo lo tengo que destruir y llevar a las palabras y a los elementos de guerra, generalmente hace una destrucción de la sociedad. Volver a hacer un discurso ideal en la cual estamos todos, tratar de buscar una conformidad de consenso. Nunca voy a estar conforme con todo, pero tengo que hacer un discurso ideal en el cual podamos estar, por lo menos tratar de hacer un consenso lo más general posible. Mayor autonomía, mayor consenso. Los dos proyectos de país que aparentemente se chocan, ¿pueden consensuarse? Yo creo que sí. Argentina tiene toda la capacidad para ser una potencia agropecuaria, pero también tiene toda la capacidad para ser una potencia tecnológica. Y eso lo estuvieron mostrando estos últimos años. Y hay que ver cómo se hace consenso, cómo se subsidia de un lado hacia el otro, de acuerdo a las variables económicas internacionales. Y ahí está el estadista. El estadista no es el que escucha la encuesta y voy a decir lo que dice que tengo que decir la encuesta. El estadista es el que dirige y lleva un país aún, el que está haciendo una visión a varios años más. Por eso ha sobresalido la figura de Irigoyen, de Perón, han sobresalido, y posiblemente en estos últimos años se han construido nuevos líderes que ven el mundo hacia adelante. Algunos que hemos discutido siempre, que nunca han llegado a nada, pero por lo menos han tenido una visión de 30, 40 años al futuro. Para finalizar, Rodrigo, este bloque, ¿es difícil superar la brecha? No, creo que no. Creo que hay muchos malos entendidos y muchas cuestiones armados publicitarios. Y en realidad lo que se discute sobre lo que se mal llamada brecha entre sectores argentinos, en la capa superior son cuestiones de negocios feroces que se discuten en determinadas élites. Pero el pueblo argentino en realidad no tiene unas diferencias importantes entre sí, por suerte. Ojalá que la brecha desaparezca en algún momento, porque creo que estos antagonismos nos hacen bastante daño. El tiempo es tirano en televisión. Rodrigo Masuccini y Adrián Ruiz, muchísimas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, la semana próxima para continuar analizando estos temas. Ahora, si le parece, estimado director, hacemos una muy breve pausa y en el bloque siguiente continuamos con la mesa de la seguridad. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Desayunos y meriendas, completos, clásicos y light, minutas y platos ejecutivos gourmet. Consultar menú del día. Hace tu pedido al 679-9898. Astor Delivery Café en el centro de Rosario. Peatonal Córdoba, 984. Far One, la número 1 en descuentos. Córdoba 977. Envíos a domicilio 448-1444. Vos también podés ser parte de Radio Gran Rosario y tener tu propio programa. Ingresá a www.radiogranrosario.com o .com.ar e informate. Queremos conocer tu propuesta. Rosario 88.9 Radio Gran Rosario. El sonido que buscas. Club Policial Rosario te invita a disfrutar sus instalaciones en Ricardone, hasta con un 30% de descuento. Cabañas, piscina, cancha de fútbol, espacios verdes con parrilleros, polígono para aire comprimido, también salón de eventos. Club Policial, consultá en Entre Ríos 251 o al teléfono 0341-424-3949. Club Policial Rosario, pasá un verano en familia. Te esperamos.
diputado regional y se acaba de unir a la mesa de la seguridad, José Giacometti. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Y estás? sigue Adrián Ruiz soportando el programa. No, salí ya favorecido. está acostumbrado, ya. Sí. Salí favorecido. Bueno, José, a propósito del caso Nisman, marchas, contramarchas, Mira, acusaciones. voy a hacer ya más de lo que ellos dijeron en el panel anterior, Ruiz y Masuccini. Creo que acá quedan dos cosas para aclarar. Creo que tenemos que empezar a sacarnos la careta y saber que cuando hay determinados temas no tiene que ver partidismo político. Por lo tanto, ni la policía, ni el ejército, ni los servicios de inteligencia, menos aún la CIDE, tienen que tener partidismo político. Por lo tanto, si van a ingresar gente, como se dice, de la cámpora, porque tiene un sector político, o ingrese quien ingrese con un carisma político, con una tendencia política, tendría que dejarla en la puerta de la CIDE, o como lo quieran llamar al servicio de inteligencia, y empezar de nuevo. Todo lo que es seguridad es apartidario y tiene que guiarse por una política de seguridad del Estado. Una política, si es delito, si es policía, por delitos comunes, si es inteligencia de ejército, por lo que refiere a ejército, y si es inteligencia de Estado, con el nombre que le quieran poner, lo que refiera al Estado. No podemos seguir hablando porque yo soy presidente, pongo a mis hombres en inteligencia. No, tiene que haber gente formada, equipada, preparada, por supuesto, con una conducción política, como tiene la policía acá con su gobernador y con su ministro de Seguridad abajo, que es la conducción política de la fuerza. Pero todo lo demás tiene que ser profesional. Si no es profesional, el servicio de inteligencia va a hacer cosas que no tienen objeto, no tienen conciencia, no van a saber, van a hacer cursos de capacitación que no van a decir nada. Y creo que eso es lo que tendrían que aprender los políticos, a ver, que como ellos son especialistas en política, hay gente que es especialista en seguridad. Respétenlo. Adrián, ¿es factible de hablar de neutralidad valorativa o axiológica en relación con los servicios de seguridad? Pienso en la CIA. ¿Acaso la CIA en Estados Unidos no responde a un proyecto de país de los Estados Unidos? ¿Es factible hablar de una CIDE o un servicio de inteligencia o ahora de una agencia totalmente neutra en ese sentido? Es muy complejo, más allá que el escalafón profesional podría tener, o sea, podría separarse más, pero al momento que un país, hay una conducción de país, está imponiendo una ideología. Lo que intento interpretar es que hay que distinguir bien la conducción política, que va a estar sujeto a una ideología, y el escalafón profesional, que va a tener que interpretar lo que la ideología del gobierno político. Si la ideología del gobierno político fue porque fue elegido, y entonces es lógico que el escalafón responda. El problema es cuando se autonomiza, cuando ese escalafón de profesionales responde a la ideología del escalafón profesional y se le enfrenta. Y es como el caso de Nisman mismo. Que no se perdoname. sabe. Pero el problema, José, por Espera, ejemplo... hay un problema más. Sí. Acá estamos averiguando sobre una muerte. Sí. No importa si fue corrupto, si no fue corrupto, que no importa qué es. Acá hay una muerte, hay un ser humano que perdió la vida por algo. O se la quitó, o lo mataron, pero perdió una vida. Hay una vida perdida. A donde tengo que apuntar es ahí. Saquémonos todo lo demás y saquémonos toda la florcita de lo que se está hablando alrededor, que es lo único que sirve para una campaña política. Pero, de cualquier tipo, a favor o en contra. José, vos sabés muy bien que detrás de la muerte, probable asesinato de Alberto Nisman, se esconden poderosísimos intereses y no nos explica todo lo que está pasando a partir del 18 de enero. Justamente, entonces tenemos que borrarnos, y los periodistas y la prensa, y que tendría que ser tampoco ideológica, tendría que empezar a decir, señores, vamos a encuadrar esto en el hecho que se tiene que investigar. Porque acá estamos investigando a la víctima en este caso. Pero, A ver, no sé. un ejemplo, Estados Unidos, noviembre de 1963, el asesinato de John Fitzgerald Sí, Kennedy. sí. Se estudió si tenía otra mujer, si no tenía otra mujer. No, era quién mató, quién tiró el gatillo, Pero o quién ordenó. se ocultó todo. Bueno, pero o quién ordenó. Que vos investigues a su alrededor a ver si hay alguna vía más es una cosa, que la saquemos a publicidad es otra. Perdóname, creo que acá tenemos que empezar a sacarnos la careta y decir, ¿esto es una investigación judicial o es un juego político? Donde a ver quién tiene más poder
va a poder tapar la cosa o no. Yo creo que pasa por ahí. La prensa tendría que ser más imparcial, decir, señores, esta es la información que tengo, esta es la información que tengo y esta es la información que me va llevando. No tengo que dar opinión. Y acá sacamos 20.000 conjeturas de algo que los verdaderos papeles y los verdaderos, y él lo sabe muy bien, cuando hay un secreto sumarial, no se entera más que la persona que lo está leyendo y que trabaja al lado de eso. ¿Es así o no? Así Pero, Adrián, estamos en medio de una feroz guerra por el poder político en este año. Volvemos a lo mismo. Está en juego mucho acá. La muerte de Nisman lleva también, hay dos cosas. Vamos, una cosa es la investigación de la muerte de Nisman y después hay otro, sale a la luz una investigación trunca que estaba haciendo el fiscal Nisman, una investigación trunca en el sentido de el AMIA, lugar donde él estaba asignado con una fiscalía especial, y otra cuestión que sale, que es a la luz, es el dinero que el Estado invertía en estos funcionarios para que investiguen que aparentemente se fue por otro lado. Aparentemente, y eso es lo que hay que investigar. Muy bien dice José Luis, hay que investigar la muerte de Nisman. ¿Se suicidó? Hasta ahora todos los elementos indicarían de que se suicidó, pero ahí, como hay personas que están reclamando el homicidio, es lógico que si se aportan pruebas también se investigue el homicidio. O sea, hay que ponerlo en la misma vara. Hasta ahora los elementos objetivos parecería un suicidio. Y como colateral, pero no por eso pierde la importancia, sale a luz elementos que nosotros tenemos que llevarlo adelante para conocer cómo funciona un servicio de inteligencia del Estado, cómo mejorarlo, cómo deshacerlo y construirlo nuevamente. Eso después la conducción política lo va a tener que hacer. Pero es lógico que tenemos que tener un servicio de inteligencia profesional, con escalafones, que no se autonomice y que siempre responda al poder político. Pero José, uno leyendo las declaraciones políticas de quienes tienen mayores chances de ser presidentes en estos momentos, que son Macri, Scioli y un poco más abajo Massa, que son puras generalidades. La pregunta es, al leer esas declaraciones, ¿el ciudadano común puede sentir confianza con respecto al futuro sistema de inteligencia en Argentina? Yo vuelvo a repetir lo mismo. Creo que no estamos mezclando temas distintos. Creo que tenemos que respetar la división de poderes, y el Poder Judicial es un poder al cual hay que respetarlo, que investigue y que ellos saquen a la luz las cosas. Todo lo demás que se haga, cada uno que juegue dentro de su poder y en su área. Si no, entramos a divagar y terminamos teniendo un montón de opiniones sin tener nada en claro. Hablamos sin saber. Pero es lo que está pasando. Bueno, pero ¿por qué motivo? El problema ¿Es intencional o no? Yo creo que hay mucha prensa que quiere vender prensa y sigue vendiendo prensa. Entonces los programas de televisión, las radios, los diarios, todas las noticias, tenemos mucho material de prensa. ¿Vos decís que conviene que esto siga en la penumbra no sé si conviene, por motivos económicos? A ver, yo vuelvo a lo mismo. Yo no digo ni que siga en la penumbra, no. Yo digo que respetemos al Poder Judicial, que tiene un derecho a investigar y que tiene que tener un secreto sumarial y que tienen que respetarse el área que corresponde. Hay una división de poder, respetémosla. Hay un rédito, sin duda que hay un rédito. Alguien está redituando con esto y hay una necesidad de escuchar ese rédito por ciertas personas. Fijémonos que lo que hablamos siempre con José Luis, el caso Morgan desapareció de la... ¿En qué quedó ese caso? Tan tremendo, porque fue una ejecución pública. Nunca más se supo nada. Discúlpame, Adrián. José, ¿vos podrías hacerle recordar a nuestra audiencia quién era Morgan? Morgan, el jefe de investigaciones de Rosario, el cual empezó investigaciones en determinadas áreas muy interesantes, tenía investigaciones muy interesantes, entre ellas la muerte de Medina, y donde fue supuestamente, y digo supuestamente porque no hubo investigación mayor, baleado cuando entraba al negocio de su hijo. Y hasta ahora, muerta, y hasta ahora no tenemos nada. Una zona llena de videos, de grabadoras, a una cuadra de un lugar, de un colegio donde tiene grabadoras. Hay un montón de cosas, no hay nada. Y bueno, igual que el caso Nisman, no hay cámaras de seguridad en el parque. Por lo menos hay publicidad, en la otra ni siquiera publicidad. Mediáticamente se sigue manteniendo la discusión del caso Nisman, estamos haciendo esto. El caso Morgan, estamos siguiendo lo mismo. Morgan desapareció. No hay indicio de nada, se olvidaron. Está bien, es un simple policía, no es un fiscal, es un simple policía. En ese sentido somos seres humanos, todos tenemos la misma dignidad y la misma importancia. Por eso, es la vida humana que tiene que investigarse en el caso de Nisman.
Se mató, se suicidó. Si después salen otros delitos en la investigación, bueno, que la justicia le dé cuenta que tiene que darle cuenta. Si hay un dinero extra que no se sabe dónde fue, que le dé cuenta a quien corresponda, que le den cuenta a quién le da el dinero, a quién tiene que rendir. Tiene que haber un elemento que controle. Si no, estamos todos descontrolados. Adrián, ponete del lado del ciudadano común, del ciudadano de la calle. Ve, la fiscal Fey que dice A, la jueza Palmagini que dice B, la jueza Sandra Arroyo Salgado que dice Z, se recusan, hay recusaciones, marchas, contramarchas. La única conclusión a la que arriba el ciudadano común es que la justicia es inexistente en la República Argentina, porque si esto le pasa a Nisman, le pasó a Nisman, ¿qué le puede pasar al común de los mortales? Y al común de los mortales, como pasó con este pobre muchacho, no, nadie más se acordó de él. Es una cruz en el cementerio, nada más. Yo pido una petición en confianza en las instituciones, confiemos en la fiscal Fey, que está haciendo un trabajo y ese trabajo no está cuestionado en el tema de cómo está trabajando. Lo de la jueza no la encuentro tantas disidencias y la doctora Salgado, jueza federal, pero que de palo en la causa, es querellante. Tengámonos con ese lado. Nos está ya corriendo con el horario. José Giacometti, muchísimas gracias. La seguimos la semana que viene, un tema muy interesante. Adrián Ruiz, muchísimas gracias. Ahora, si le parece bien, estimado director, ponemos punto final al programa del día de la fecha y nos reencontramos, Dios mediante, mañana, aquí en vivo y en directo, desde los estudios de televisión regional, aquí en la ciudad de Rosario, a partir de las 15:30 horas con su conductor habitual, Rubén Sauro. Que pasen ustedes, si pueden, a pesar del calor, una muy buena tarde.